12 años antes. Si alguna vez se han preguntado si la vida es realmente distinta después de tener hijos, pregúntenselo a Bon Jovi. No al icono rockero de los 80, quien mi mujer adoraba, sino a nuestro perro, Bon Jovi, que desde mi punto de vista es bastante más guapo que el rockero de los 80, quien mi mujer adoraba. Por aquel entonces estábamos solo los tres, Janine, Bon Jovi y yo. Pero después, todo cambió. No es que queramos pasar de Bon Jovi, pero es que... ¡Venga, vámonos! Hemos quedado con Saki-san en el mercadillo hace más de una hora. A veces estás tan liado que te olvidas de los pequeños miembros de la familia que mean en el jardín. Emily, recoge tus sandalias. Sí. Derek, apaga el ordenador. Vale. ¿Quieres? Dag, ¿has dado de comer a Bon Jovi? ¿No lo has hecho tú? ¿Yo? Nunca le doy de comer. ¿Nunca le das de comer? No. ¿Cuándo comió por última vez? No sé, ayer o antes de ayer. ¿Tú nunca le das de comer? She's proud today because her roses are in bloom. Another Pleasant Valley Sunday. Charcoal burning everywhere. Another Pleasant Valley Sunday. Here in Study Symbol. Hidden Hills, la marca de Manolo. Tener otro perro es lo mejor que podemos hacer. Pero si no hacemos caso al que tenemos. Por eso otro perro sí se lo hará. Janine, ven aquí. Bueno, escoge uno bonito. O al menos que no tenga chepa. Eso limita mucho las posibilidades. ¿Seguimos buscándole una cita, Pam? Sí, aunque no está por la labor. ¿No es culpa mía? Observa la colección de padres divorciados. Venga ya, Pam. Hay un montón de tíos decentes por aquí. ¿De verdad? ¿Cómo quién? A ver, ¿qué tal ese? Parece que no se ha bañado en un mes. ¿Y ese otro de ahí? No me gustan tan peludos. ¿Y ese? De los que se enganchan a la pierna. Viéndoles aquí a todos juntos. Qué ciudad tan fea. ¿Qué os estaba diciendo? Ya. Necesitas algo importado. Ya lo sé, pero es muy pronto para beber. Es pronto, ¿no? ¿Puedo empezar a beber? Hablo de mi masajista y entrenador personal, Manolo. Acaba de venir de España. Genial, un masajista lleno de músculos. Parece el amor de mi vida. Dale una oportunidad. Tiene una voz grave preciosa. Sí, y es entrenadora, así que le gusta la salud, el ejercicio, contar los abdominales que haces. ¿Qué más? Chicas, no me interesa esa cita. No será una cita, haremos una barbacoa en mi jardín. Sí, una reunión casual para que podáis conoceros. Exacto, tomamos una copa de vino, hablamos un poco de... ya sabes... Nada que ver con una cita. No es Pero- una cita. Esta me gusta, bonita y sin chepa. Entonces, ya está todo. Solo firmar los papeles y nos la llevamos. Oh, no. Antes de que se lleven a nuestra preciosa perrita, tenemos que inspeccionar su casa. ¿Inspeccionar mi casa? ¿Por qué? Todas las casas tienen que reunir una serie de requisitos de seguridad antes de que permitamos adoptar a nuestros cariñitos peludos. Asegurar la valla del jardín, librarse de plantas con espinas, cavar zanjas bajo las vallas y rellenarlas de hormigón. Oigan, no es suficiente que viva en una casa y no debajo de un puente o en la calle. No, me temo que no. No puedo creer que después de hora y media acabe vestida así. Parezco una folclórica. Una folclórica muy sexy. Sí, y que se depila las piernas. Estás muy guapa, Pam. ¿Ves? Estás igual que mi profe, la señorita Stanfield. Que está buenísima. Yo tuve a la señorita Stanfield. Qué gran comienzo de velada. Chicos, ya llega la comida. Vaya, Pam, estás increíble. Sí, ¿y quién es el afortunado? Dejadlo ya, tontos. Necesito beber. Ah, los nervios de la primera cita. No es una cita. ¿Da? Sí, ¿Qué te dije antes? que era la primera cita. Ya sabes a lo que me refería. Olvídalo. Y apareció de pronto uno de los hombres más guapos que había pisado nunca Hidden Hills. Hola, soy Manolo Córdoba. Está bien, el más guapo. Vengo porque tengo una cita. Así que, como no vivía muy lejos de Madrid, cuando era pequeño me iba allí a jugar al fútbol. ¿Te refieres al fútbol europeo? Es que aquí el que tú dices se llama de otra manera. Y el fútbol nuestro es el fútbol americano, que es otra cosa. Es un deporte muy distinto, no tienen nada que ver. Solo que los dos se llaman fútbol. No puedo parar, ayúdame. No, lo estás haciendo muy bien. Ahora volvemos. No, esperad, no os vayáis, chicas. Hola.
Hola. Ese tío me parece súper falso. No sé, es sexy, eso seguro. Mira qué ojos tiene. Preciosos. ¿Y qué cuerpo? Mira qué cuerpo. Está buenísimo. Doug, te estás poniendo un poquito gay. Bueno, ¿qué? ¿He acertado? ¿He acertado del todo? Sara, nunca me dijiste que tenía 25 años y que parecía un dios. ¿No estaba preparada? Ya, pero pensé que era mejor daros la sorpresa. Has conseguido que Pam, la persona más sola que conozco, se haya convertido en la persona más afortunada. Pues es mucho mejor cuando superas la barrera del físico. ¿Y quién querría superar eso? ¿Qué? No sé. ¿Tenéis algún antitranspirante? Mis tetas flotan en un charco de sudor. Lo estás haciendo genial. ¿Tienes un poco de... ¿Comida en los dientes? ¿Una cagada en el pelo? ¿Unos kilos de más? Yo lo sé, estoy gorda. Tienes un poco de sudor en el labio superior. Toma, sécate y respira. Muy bien, cubridme. Yo te cubro. Creo que todo va muy bien, ¿no? Oh, sí. ¿Qué? Nada, pero es que... No sé, me siento un poco mal por Pam. ¿Por qué? ¿Se está divirtiendo? Claro que se divierte, cariño. Venga, mujer. A Manolo nunca le interesaría una mujer como Pam. Es imposible. Imposible. Creo que Pam es una mujer estupenda, pero seamos realistas. ¿Qué iba a haber un tío como este en una mujer con demasiado trabajo, 2 hijos y a punto de cumplir los 40? Acabas de describirme a mí. ¡Mierda! Bueno, tranquilidad. Todo se puede arreglar con una respuesta rápida. Vale, no hay respuesta rápida. Así que di algo brillante. Esa tontería que he dicho es muy curioso porque, en fin, yo... que cuando lo dije era broma. Cariño, estás muy lejos de los 40. Aunque tengas 39, parece que tienes 38. Pero si tienes 37... ¿Todo esto por un perro? Lo siento, Doug, pero estábamos cavando la zanja y vimos que la tubería estaba en muy mal estado. Pondremos otra y ya no tendrás que preocuparte. Dime que estás de coña. Doug, ¿puedes venir un momento? Enseguida voy, cariño. Oye, ¿cuánto me va a costar esto? Unos 2 de los grandes. ¿$2.000? ¿No te parece demasiado? Doug, quiero enseñarte algo. Oye, trabajamos juntos. Te contrato para mis obras. ¿Y el descuento? Ya lo he aplicado. Escucha, si no quieres que lo hagamos, no lo haremos. No, hacedlo. Pero si voy a gastar tanto dinero, tengo derecho a quejarme. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Soy un maniático. Realmente $2.000 es mucho dinero para gastarse en un perro que es gratis. Oye, ¿recuerdas que me dijiste que era imposible que alguien joven como Manolo se fijara en una mujer madura como Pam? ¡Mierda! Sí, algo me suena. Pues sí parece que está interesado. ¿De acuerdo? Madre mía. ¿Sigues pensando que le va a romper el corazón? Hombre, entre otras cosas. Por cierto, esto que estás viendo demuestra que todos los estudios médicos son correctos. ¿Estudios médicos? ¿Qué estudios médicos? Ya sabes, todos aquellos que dicen que una mujer de la edad de Pam y un hombre de, digamos, la edad de Manolo están alcanzando su cima sexual al mismo tiempo. No seas ridícula. ¿Lo dices porque le pone cachonda a un tío de 25 años? Lo que digo es que no es la única persona del coche que está cachonda. Dios mío. ¿Yo tenía tanta energía a los 25? ¿Cima sexual? Esos son cuentos chinos. Es posible que mi mujer esté en su cima sexual y que yo no lo sepa. Hola, chicos. Os traigo unos refrescos. Hace calor, ¿eh? Un momento. ¿Es que lo sabe alguien más? Trabajo magnífico. ¿Alguien tiene tanto calor como yo? Dios, qué calor hace. ¿Quién quiere un sándwich de queso? Zack, tenemos un problema. ¿Qué problema? Nuestras mujeres están en su cima sexual. No. Sí. Recemos. Oh, Señor, sálvanos de la terrible tragedia de que a nuestras mujeres les encante el sexo. Deja de hacer el tonto. Es que ese no es el problema. Ellas están en la cima ahora y nosotros lo estuvimos hace tiempo. ¿En serio? Sí.
Pues yo llegué a la cima anoche y la verdad no fue hace tanto tiempo. Muy bien, sabemos que es increíble, pero ¿cómo de increíble? No es para tanto, chicas. Ya, pues él no es para tanto. Casi vuelca tu coche ayer, guapa. Lo sé, ¿no es fantástico? Por algún milagro no se asustó de mis tetas empapadas de sudor en la barbacoa. Al día siguiente me llamó y me invitó a cenar. Oye, Manolo, eres un hombre encantador, pero supongo que eres consciente de dónde te metes si sales conmigo. Belleza, sofisticación, deseo. Bueno, todo eso es muy bonito, pero yo hablaba más bien de los niños y de mi experiencia y de la diferencia de edad. Escucha, tus hijos, tu pasado, te enseñan cosas, te dan sabiduría. Y tu edad puede enseñarme algo, puede hacerme sabio. Eso, siempre y cuando tú me dejes aprender de ti. Pamela. Sí. Así que en general, todo lo que yo odio de mí misma, a él parece gustarle. Me muero por saber lo que opina de las caderas anchas. ¿Habéis hecho...? ¿Ya sabes? No, porque es un caballero y por raro que parezca quiere esperar. Vaya. No esperes. ¡Ahí va! ¡Ahora de vuelta! ¡Venga! ¡Tira! Lo siento, chicas. Le gustan maduras y divorciadas. No puedo creer que no estés preocupado. Es cuestión de confianza. Yo tengo confianza en mí mismo. Siento que tú no la tengas. Es triste. No tiene nada que ver con la confianza. Mira eso. ¿Qué es eso? Esas no son nuestras mujeres. Son mujeres solas, desesperadas, frustradas. Las nuestras son diferentes. Hola, chicas. Hola. Nena. Y ahí estaba la prueba, a la vista del mundo entero. Sara tenía la marca de Manolo. Oye, mi vida, creo que tienes una cosa rara en la frente. Vamos. Debería haberme alegrado, porque al fin y al cabo yo tenía razón. Cariño. Cariño. Hola. Además, mi mujer no tenía la marca. Cielo, gracias. ¿A qué no sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Sara ha hablado con Manolo y nos va a hacer precio de grupo. Así que en cuanto acabe con ella, me toca a mí. ¿Manolo? Sí, ya no tengo que ir al gimnasio. Viene él directamente a casa. ¿No es alucinante? Tim tiene el balón, pero otro jugador le sigue de cerca y... ¡touchdown! Nunca he tenido entrenador. Siempre he ido al gimnasio. ¿Por qué quiero un entrenador personal? Vete tú a saber. Ahora el Manolo ese va a venir a casa y va a estar con ella solas, sudando. Y encima pago por ello, Zach. Yo qué sé, tío. ¿Pero qué piensas tú? Porque Sara está en el mismo plan con el mismo tío. ¿No te preocupa? No. ¿Por qué no? Porque es homosexual. ¿Qué? Es gay. No es gay. ¿Es gay? Sale con Pam. Pam es una tapadera. Ya sé lo que estás haciendo. Te convences a ti mismo de que Manolo es gay para no tener que imaginártelo dando un masaje a tu mujer. Ya entiendo. ¿Por qué me va a importar que esté con un homosexual? No es gay, Zach. Quizá en tu casa no lo sea, pero en la mía es gay. Tú sí que no te complicas la vida, ¿eh? Desde luego que no. Creo que todo este rollo de los masajes y el ejercicio es una tontería. ¿Pero qué dices? Hago ejercicio desde hace años. Lo sé y creo que ya está bien. Has fortalecido todos tus músculos. Ya no te quedan más. Deberías dejarlo. Eres un cielo, cariño. Eres un mentiroso, pero un cielo. Lo digo en serio. Estoy contemplando a una mujer que no tiene ni un defecto. De hecho, puede que incluso hacer más ejercicio te estropee. Has alcanzado la perfección y a lo único que puedes aspirar es a peor. Oh, Por favor, no bajes. ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Solo quiero que sepas que te quiero. Eso es todo. Yo también te quiero. Te veo dentro de una hora. Te quiero. ¡Te quiero! ¿Una hora? No tengo por qué preocuparme. Fue derribado por el jugador porque...
cierto es que es muy fuerte. Este jugador... No tengo por qué preocuparme porque confío en mí mismo. Tengo mucha confianza. ¿A quién pretendes engañar? No tienes ninguna confianza. Vale, así está bien. Perfecto, relájate. ¿Así está bien? Sí, eso es. Me duele un poquito. Sí, solo al principio. Así vas bien. Sí, qué bien. Eso es. Relájate. Nuestras mujeres están en su cima sexual. Mira qué cuerpo, Zack. Son mujeres solas, desesperadas, frustradas. No es la única persona del coche que está cachonda. En cuanto acabe con ella, me toca a mí. Deseo. Deseo. ¡Oh, qué pasada! Deseo. ¡Ya está bien! ¡Se acabó! ¡Fuera! 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 Lo siento. Pues sí, me temo que has irrumpido en una tanda de ejercicios totalmente inocentes y que te has puesto a gritar como un loco. Así que buena suerte y que Dios te ampare. ¿Fuera? ¡Sí! ¡Exacto! Vámonos fuera. Vamos a desayunar fuera. Hace muy bueno y ya sabéis que es malo hacer ejercicio sin haber comido algo antes. Ya lo sabes, todo el mundo lo sabe, ¿eh, Manolo? ¿Verdad que todo el mundo sabe que es malísimo? Sí, yo he desayunado. ¿Tú has desayunado? Claro que sí, ya he desayunado. Ah, entonces soy el único. Luego os veo. Diga. Hola, cariño. ¿Quién es? Soy yo. ¿Dónde estás? Estoy enfrente de casa. ¿Quieres salir? He comprado el desayuno para los dos. Ya te he dicho que he desayunado. Tengo donuts. ¿Dónde están? Los donuts no sustituyen a una disputa. Lo sé y tienes razón. Soy idiota, lo siento. De verdad. Por favor, di algo. ¿Hay leche? De dos tipos. Entera y desnatada. Oye, Doug, sé lo que piensas, pero no hay nada por lo que debas preocuparte. Oh, venga, Janine, solo quiero que lo reconozcas. Que estás celosa. Sé que deseas lo que tiene Pam. Oh, pues tienes razón. Siempre he querido ser una madre criando sola a 2 hijos después de un divorcio horrible. Sí. No me refiero a eso, hablo de Manolo. ¿Eh? No puedes negar el hecho de que te parezca atractivo. A mí me lo parece. De acuerdo, creo que es muy atractivo. Ajá. ¿Te sientes mejor ahora? No. Doug, te digo la verdad. La verdad es que tú eres el hombre que necesito. ¿En serio? ¿En serio? Sexualmente somos totalmente compatibles. Al fin y al cabo soy una mujer exhausta, con demasiado trabajo y 2 hijos. Que no estés en tu cima sexual le viene muy bien a mi horario. Genial. Hay pastel de manzana, ¿no lo has visto? Oye, ya que estamos en el coche, lo hacemos aquí. Poseer a una mujer madura en mi deportivo es mi mayor deseo. ¡Hola! Les he traído a su deliciosa perrita, que está muy orgullosa de sus nuevos papaitos por adecuar el jardín según ordena el reglamento. Lo sé, tiendo a ver cosas donde no las hay, a hacer una montaña de un granito de arena. No sé por qué soy tan inseguro. Si soy la bomba. Janine no me va a dejar nunca. Tenemos una vida estupenda juntos. ¿Quién querría abandonar esto? Venga, a correr. Doug, llámala. ¿Cómo?